Buenas tardes, buenas noches, ya 7 de la noche. Vamos a empezar nuestra labor hoy. Aquí está. Bien, vamos a empezar nuestra labor hoy. La semana pasada, antepasada también, estuvimos trabajando sobre unos resultados de aprendizaje y unas evidencias que tienen que ver con la utilización de dos instrumentos, dos herramientas importantes. Pero quiero como hacer un énfasis y más que ya que no quedó grabado, no sé por qué no se quedaron grabadas, lo estoy repitiendo ahorita, pero pues voy a con mayor énfasis, con mayor profundidad para que quede grabada y para que ustedes la puedan utilizar también. ¿Listos? Entonces voy a ir a la guía de aprendizaje y vamos a mirar. Bien, vamos a ocultar acá. Bueno, y aquí está la guía de aprendizaje. Pues estamos en la fase ya de evaluación, ¿cierto? Y este es la competencia, como la que se ve acá, ustedes la están viendo. Gestionar procesos procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivos y social. Esa es pues la competencia y aquí están los resultados de aprendizaje, que es, ¿cierto? El primero, que es integrar elementos de cultura emprendedora teniendo en cuenta el perfil personal y el contexto del desarrollo social. Segundo, caracterizar la idea de negocio teniendo en cuenta las oportunidades y necesidades del sector productivo y social. El tercero, estructurar el plan de negocio de acuerdo con las características empresariales y tendencias de mercado. Y el cuarto, valorar la propuesta de negocio conforme con su estructura y necesidades del sector productivo y social. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a ir a buscar las actividades, para hacer el trabajo. Aquí está la 1529, y lo tenemos aquí abajo. La 1529. 1529, aquí está. Bien, empieza desde acá. Esta es la actividades que empezamos a trabajar. En la guía de aprendizaje, siempre les he recalcado que es importante cuando se vayan a hacer las actividades leer bien la guía e ir haciendo el trabajo y volver a releer la guía, ¿de acuerdo? Y bien, aquí la actividad de aprendizaje dice de la actividad de aprendizaje la competencia para gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivos y sociales. Bueno, dice, el emprendimiento es un campo del saber que se ha tomado no solo el campo laboral y profesional, sino también el académico, dado que busca potenciar los recursos individuales y colectivos para promover la calidad de vida y las oportunidades en la sociedad. Entonces, pues esa es como una pequeña introducción. Dice, la actividad de aprendizaje, reconocer capacidades personales para convertirse en emprendedor como parte de su proyecto de vida en términos de desarrollo humano y económico. ¿Listo? Dice, todos los sujetos en sociedad se enmarcan a través de necesidades, ¿sí? Las cuales, al buscar satisfacerlas, crean necesidades y estas potencian el desarrollo humano y de la cultura de lo que hacemos, de la que hacemos parte. ¿Sí? Pues digamos, es muy importante entender que pues las necesidades de cada cultura, de cada sociedad, de cada comunidad, pues es diferente, ¿no? Así sea, digamos, de alguna manera, dentro de una misma cultura grande, digamos, hay aspectos muy diferenciadores, pues, ¿sí? En general, de ciertas poblaciones pequeñas, apartadas, pues ya es diferente, ¿cierto? Entonces es importante tenerlo presente que las necesidades y lo que uno considera que satisfacer esas necesidades y lo que uno enmarca como esa necesidad puede ser y es diferente para los demás, no necesariamente la misma. Y mucho más mirando pues desde la parte humana y cultural, ¿cierto? Que es lo que nos dicen acá. Bien, para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del material de formación Ser Emprendedor, ¿sí? Este material es importante leerlo ya porque si no, no se vamos a poder desarrollar la actividad.
A continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que la evidencia? ¿Qué es lo que hay que hacer? Una DOFA. Es lo primero lo que pues, ese instrumento, por eso es que vamos a hablar de la DOFA, ¿cierto? Dice, evidencia DOFA, dice una DOFA personal para identificar habilidades personales como emprendedor. Bien, pero como emprendedor, ¿no? Como emprendedor. Entonces, es bien importante tener presente que es una DOFA personal y que está enfocada, ¿cierto?, a identificar las habilidades que cada uno de nosotros pueda tener como emprendedor. Entonces, esa es la que hay que hacer. No es una DOFA para una empresa, no es una DOFA ¿cierto?, para un proyecto tal, no, es una DOFA personal de cada uno de nosotros. Dice, para el desarrollo de esa evidencia, usted debe realizar un análisis de su DOFA personal. La matriz permitirá identificar claramente sus características y habilidades personales como emprendedor, para lo cual se requiere un autoanálisis mediante los siguientes pasos, es decir, mirarse frente a un espejo y decir esto, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis habilidades, mis destrezas, cierto, personales, ya como emprendedor? Entonces, ¿cierto? Entonces, los primeros pasos son, el primer paso es definir claramente sus condiciones internas como emprendedor. Yo creo que, pues, obviamente se hace un listado, ¿cierto?, de cada una de estas debilidades, las fortalezas, las amenazas y oportunidades, un listado, lo primero que se aconseja hacer, y luego, pues, se trabaja ya como en la herramienta, ¿cierto?, como tal. Dice, definir claramente sus condiciones internas como emprendedor. Entonces, debilidades. Identificar las carencias internas que tiene como emprendedor. O sea, cada uno de nosotros debe evaluar, ¿cierto? Mirarse frente al espejo y decir, bueno, ¿cuáles son mis debilidades como emprendedor? ¿Sí lo he hecho alguna vez? ¿Nunca lo he hecho? ¿Sí? ¿Qué debo mejorar en lo que he hecho? Pues bueno, pero aquí estamos es con las debilidades nomás, ¿cierto? Entonces, eso es importante hacerlo. Las fortalezas, entonces, bueno, si lo he hecho alguna vez, ¿cierto? De pronto no lo hago de una manera como un emprendedor como tal, pero siempre que quiero ofrecer algo, tengo esas habilidades como para venderlo, como para ofrecerlo y siempre sale a la venta, siempre lo he vendido, ¿cierto? Cositas de vez en cuando, entonces quiere decir que hay algo fuerte, ¿cierto? Que les puede estar sirviendo, ¿sí? Para ese análisis, cuestione e identifique sus debilidades y fortalezas. Esa es en aspectos como educación, habilidades de liderazgo, experiencia previa en proyectos de emprendimiento, recursos financieros con los que cuenta el emprendedor, experiencia en ventas, conocimiento del producto o servicio a ofrecer, etcétera, ¿cierto? Bueno, luego viene la segunda parte que dice definir claramente sus condiciones externas, ¿no? Estas son las condiciones internas de cada uno de nosotros, que son las debilidades y fortalezas de cada uno. Y ahora vienen digamos, las condiciones externas. ¿Qué nos puede amenazar? Y cuáles son las oportunidades que tenemos nosotros frente a nuestros ojos, ¿cierto? Que podemos aprovechar. De las amenazas, identifique los aspectos en los cuales la competencia y el entorno pueden afectar nuestro emprendimiento, ¿cierto? Aquí hay unas competencias y hay unos entornos que nos pueden afectar de alguna manera. La competencia pues ya tiene desarrollado unos productos de hace tiempo, nosotros vamos a empezar, digamos, el proceso, entonces ya tiene unas ventajas y hay que mirar, digamos, que dentro de eso qué amenazas podemos tener. Igual también aspectos que dice que el entorno en el que se vive, ¿no? El entorno pues es geográfico, también cultural, etcétera, ¿cierto? Puede estar mejor ubicados ellos que nosotros o nosotros, ¿cierto? Es una amenaza, ¿cierto? Entonces, oportunidades. Reconozca las ventajas de su emprendimiento frente a sus competidores y ante el entorno, ¿cierto? En el cual estamos. Bien, para ello puede analizar aspectos con la estabilidad del proyecto del emprendimiento, conocimiento de las leyes, ¿cierto? Aspectos tributarios, financieros, entre otros. Tercer paso, dice, una vez haya identificado los aspectos mencionados anteriormente, diligencia la plantilla de la matriz que encuentra en el material de complementario. Luego analice y describa cómo los aspectos identificados le ayudarán a impulsar su emprendimiento y qué estrategias le ayudarían a minimizar las amenazas del entorno. El cuarto paso es, para el desarrollo de la actividad tenga en cuenta el componente formativo ser emprendedor y recuerde hacer un adecuado uso de las normas de redacción y ortografía para la presentación de la evidencia. Entonces, líneas generales para la entrega de esa evidencia, pues es una matriz DOFA, ¿cierto? Que es lo que hay que entregar. Máximo 2 páginas, ¿cierto? La matriz y el análisis que hay que hacer de ella, porque no solo hacer la matriz, sino hacer un análisis de esa matriz, ¿cierto? ¿En qué formato la debe enviar? Pues en PDF.
Y listo, esta es la actividad, la primera actividad que hay que hacer de la DOFA. Entonces voy a leer hasta acá nomás, voy a hacer la presentación de la DOFA, ¿cierto? Y continuamos, a ver. Entonces, vamos a mirar el material que nos dicen acá, ser emprendedor, aquí está, bueno, sale porque llevaba minutos, algunos minutos sin, bueno, voy a volver a entrar desde cero, desde acá. Acá, ahora no, acá, Sayuna. Y listo. Se cayó. No quiere entrar. A ver. Hay problemas para entrar. Todo el tiempo estuvimos ahí. Ahora que vamos a entrar, no permite. Voy a hacerlo de esta manera. Voy a hacerlo directamente acá. No quiere. Yo voy a ir acá. Nada. Último intento, a ver. Voy a entrar, no voy a establecer, pero es que me demoro mucho, no. No lo quiero establecer. Siempre entró por acá y ahora no quiere. Bueno. Ahora sí. Listo. 8:11. Ahí entró. Listo. Y aquí está ser emprendedor, el material de formación. Entonces lo abrimos, lo bajamos. Ser emprendedor, hay una introducción, el emprendedor, conceptos básicos de emprendimiento, formalización empresarial, ecosistemas de emprendimiento, entidades que apoyan en Colombia el emprendimiento. Y aquí está, pues, digamos, iniciar, le damos acá a iniciar. Y aquí hay una introducción, unos que ya habíamos leído, ¿cierto? Quiero buscar es directamente porque esa es una lectura que hay que hacer del documento que nos quieren habilidades de un emprendedor, ¿cierto? Es importante. Conceptos básicos de emprendimiento, duradero, ¿cierto? Etcétera. Base de capital, hay unos conceptos importantes. Ya, clasificación de las empresas, tipos de sociedades de Colombia. Bien. Y aquí hay formalización de la empresa. Los pasos para formalizar la empresa. Y aquí está el recurso, pues vamos a bajarlo, pero pues estos son ecosistemas de emprendimiento, ¿ya? Financiación, cultura emprendedora, etcétera, ¿sí? Y este es el documento que nos invitan a leer, ¿cierto? Muy importante para desarrollar también la actividad. Sin embargo, también hay este otro documento que tenemos acá, la fase 4. Análisis de oportunidades en la empresa. Y acá, igual, este otro documento, ser emprendedor genera grandes satisfacciones, ¿sí? Es importante leerlos. Lo estoy pasando así rápidamente porque pues, digamos, análisis de oportunidades del emprendedor, entorno general, ¿cierto? Se afecta a todas las empresas, ¿cierto? Son muchos los aspectos que influyen en él, como las culturas, tecnologías, políticas, legales, demográficas, sociológicos, económicos, etcétera. Estos factores pueden diferenciar y afectar la actividad económica entre países o economías más o menos desarrolladas. Sí, bueno, no solamente
a ese nivel, sino que uno tiene que conocer muy bien el entorno en el que va a trabajar, incluido también aspectos geográficos, sociales, ¿cierto? Y toda la parte política y legal, porque pues eso tiene un efecto sobre el proyecto que yo quiero desarrollar, ¿sí? Entonces es importante, ¿ya? Una infografía, definición del tipo de negocio, ¿sí? El modelo Canvas, ¿sí? También esa es la segunda parte, que es la del modelo Canvas. Y aquí, bueno, solo les estoy mostrando este otro documento, ¿cierto? Que son importantes para que lo leamos, ¿de acuerdo? Para animarlos a leerlos. Y vamos a ir de una vez a ver, pues, voy a invitarlos acá de una vez. Venga a ver. Ah, sí, tengo la presentación, entonces ahí está ya. Y esta es la DOFA, ¿cierto? Si miramos acá, él nos habla de esta DOFA, ¿sí? La DOFA, digamos, del resultado de aprendizaje, integrar elementos de la cultura emprendedora, teniendo en cuenta el perfil personal y el del contexto del desarrollo, ¿cierto? Y aquí la DOFA personal para identificar las habilidades personales como emprendedor. Entonces, pues, y aquí está, voy a hacer una, digamos, descripción, sobre lo que, caracterización de lo que es una DOFA, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se debe utilizar? Etcétera, ¿cierto? Entonces, pues vamos a hacerlo de una vez. Y aquí está, pues, la primera pregunta. ¿Qué es el análisis DOFA? ¿Cierto? Y aquí, pues, nos dicen que es un análisis para la toma de decisiones, ¿sí? Simplemente para poder tomar decisiones, mediante el cual se identifican las principales fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la organización y se determinan aquellas fortalezas y debilidades sobre las que más se debe incidir para el aprovechamiento de las oportunidades y la defensa contra las amenazas, ¿cierto? En este caso, pues como es una DOFA personal, pues eso tenemos que, digamos, enfocarlo hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces es un análisis para la toma de decisiones mediante el cual se identifican ¿qué? Las principales fortalezas que tengamos, las debilidades que tengamos, las amenazas que tengamos y las oportunidades que tengamos, ¿cierto? Entonces eso es importante tenerlo presente, ¿no? Bien, pero dice que es un análisis, ¿sí? Entonces, pues miremos a ver qué es un análisis, ¿cierto? Pues, es un análisis, es un proceso de estudio de algún aspecto de la realidad. Es un estudio, ¿cierto? Mediante un proceso que se hace, ¿cierto? De algún aspecto de la realidad que consiste normalmente en la observación, la comprensión, ¿cierto? Comprender y la obtención de conclusiones lógicas. Entonces es lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer un proceso, son estudios, ¿cierto? A través de un proceso de aspectos, digamos, de la realidad social, cultural, etcétera, de nuestras propias habilidades, de cierto que tenemos nosotros, y ya, y para llegar a unas conclusiones, ¿cuáles son? Pues cuáles son las habilidades, destrezas, etcétera, ¿cierto? Que tenemos nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Aquí hay otra definición. Una matriz DOFA es una técnica de análisis que se utiliza para identificar los factores internos, sí señor, los factores internos y externos que pueden afectar una situación o una decisión que estemos tomando. Entonces, ¿cuáles son los factores internos? Pues debilidades y fortalezas que tengamos cada uno de nosotros, en este caso, ¿cierto? ¿Y cuáles son digamos, los externos, los factores externos? Pues las amenazas son externas y las oportunidades que veamos, que estén frente a nuestros ojos, ¿cierto? Para de alguna manera decirlo. Es importante tenerlo presente. Voy a mirar acá. Bueno, no entra. Bueno, ¿listos? Y aquí viene, digamos, otra definición, pues, de la matriz DOFA que tenemos. Dice, la sigla DOFA como tal proviene de las primeras letras de cada uno de los 4 elementos que se analizan. Entonces, DOFA es debilidades, la O oportunidad, la F fortalezas y la A amenazas. Entonces, las debilidades se refieren a los aspectos internos de la situación que pueda afectar negativamente el resultado de lo que estamos esperando. En este caso, son las debilidades nuestras, porque es una DOFA personal, ¿cierto? Que tengamos frente al emprendimiento que queramos desarrollar, ¿ya? Las oportunidades, lo que nosotros podamos, lo vemos, observamos que están ahí al frente de nosotros y que podemos, hay de muchas oportunidades, ¿no? Digamos de tipo empresarial, de tipo
normas nuevas que están ahí y que se están dando y que nos favorecen, ¿cierto? Hay muchas que ya vamos a mirar también. Son factores externos que pueden ser beneficiosos para el resultado que estamos buscando. Las fortalezas, esas son nuestras, ¿cierto? Los que tenemos. Las oportunidades son externas, mientras que las fortalezas son internas de cada uno de nosotros. Son aspectos internos que pueden contribuir positivamente al resultado, ¿sí? Y las amenazas, pues también son externas, son factores externos que pueden afectar negativamente el resultado, ¿sí? Ahí están. La DOFA. Dice, la matriz DOFA se utiliza en una variedad de contextos, desde el ámbito empresarial hasta personal, para evaluar la situación actual y planificar estrategias futuras. ¿Listo? Bien. Dice, ¿cómo utilizar la DOFA en la toma de decisiones? Porque se utiliza es para tomar decisiones. Eso recuerda cuando decíamos que era análisis. Pues es para tomar decisiones, ¿cierto? La DOFA es una herramienta, ahí está, es una herramienta útil para la toma de decisiones, ya que permite identificar los factores que pueden afectar el resultado, ¿sí? Al analizar las debilidades, las fortalezas, las oportunidades y las amenazas, se pueden tomar decisiones informadas que maximicen los resultados positivos y minimicen los riesgos. De eso se trata. Identificar lo de mayor impacto, ya sea positivo o negativo, para luego seguir en ese análisis y mirar cómo se pueden minimizar esos riesgos y maximizar todas esas oportunidades y todas esas fortalezas que tengamos, ¿cierto? De eso se trata, para eso se hace la DOFA. Y aquí está, digamos, el análisis, pues el esquema, la cuestión esquemática de lo que es la DOFA, los 4 cuadrantes, ¿sí? Los 4 cuadrantes, análisis DOFA, o FODA también se le dice, ¿no? FODA, aquí está bien para que cuando lo encuentren así, es lo mismo, ¿sí? Entonces aquí, digamos, ¿qué es lo que hay que aumentar? Pues en las fortalezas y las oportunidades, ¿sí? ¿Y qué debería disminuir? Pues, digamos, las debilidades, ¿cierto? Deben disminuir, ¿ya? ¿Y qué debemos neutralizar? Las amenazas, ¿sí? ¿Y qué debemos aprovechar? Pues las oportunidades, ¿sí? Aprovechar las oportunidades. Entonces, esquemáticamente aquí podemos ver, ¿cierto? El análisis DOFA de cómo poder, de qué se trata, ¿cierto? Y aquí está, pues, digamos, las preguntas que debemos hacerlos en cada uno de los 4 segmentos, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, para responderlas frente al análisis personal que vamos a hacer como DOFA, ¿cierto? Y aquí el tema de análisis es un análisis DOFA personal para un emprendimiento, ¿cierto? Más o menos podría ser. Y pueden colocar el nombre del emprendimiento que desean realizar. Por ejemplo, no es que nosotros tenemos trapiche y queremos fabricar panela, pero es que mucha gente fabrica panela. Entonces hay que analizar cuáles serían las fortalezas, ¿cierto? Que podemos tener frente a ese tema, pero desde nosotros como personas, ¿cierto? Porque sé como emprendedores, ¿cierto? Como emprendedores, ¿de acuerdo? Entonces se trata de ese análisis. Entonces aquí las preguntas en fortalezas, ¿sí? ¿Cuáles serían? Ventajas de la propuesta, capacidades que se tengan, ventajas de competitivas, recursos, activos y gente que tengamos, las capacidades de todas estas personas, experiencia, conocimientos y datos, ¿cierto? Son fortalezas. El marketing, alcance de ubicación geográfica en la que estemos, ¿cierto? El precio también, la calidad, muy importante, ¿cierto? Procesos, sistemas de comunicaciones que tengamos y que, digamos, son fortalezas de nuestras, que ya las tenemos, ¿cierto? Porque son fortalezas de lo que ya tenemos, ya poseemos, ¿sí? Aspectos innovadores, que, ¿cierto? Que pues, estemos realizando, que tengamos nosotros y que como personas y que podamos desarrollar, ¿cierto? Bien, estas son las fortalezas. Las debilidades, bueno, las oportunidades, voy con lo mejor, las oportunidades. Dice, desarrollo de mercado, ¿cierto? Vulnerabilidades de los competidores, bueno, ¿qué debilidades tienen los competidores frente a lo que nosotros estamos desarrollando o queremos desarrollar? ¿Sí? ¿En qué están fallando ellos? ¿En la parte social? ¿En los canales? ¿En cómo llevan el producto? ¿En qué están fallando ellos? Y que, digamos, nosotros lo tenemos como fortaleza, ¿cierto? Tendencias de la industria o estilos de vida,
desarrollo tecnológico de innovaciones, influencias globales, geográficos, exportación, importación, etcétera. Puede que algunas de estas influyan, tengan que ver con lo que nosotros estamos, digamos, proponiendo o no, pero si no, pues no se desarrolla, ¿cierto? Porque pues hay algunas de estas que sí, otras que no. Eso depende pues de cada uno de nosotros. ¿Ya? Mercados objetivos o el nicho, ¿cierto? Que es a quién va dirigido, ¿cierto? Lo que nosotros estamos proponiendo directamente, específicamente a quién. ¿Quién significa es las personas como tales, su cultura, sus estilos de vida, a qué se dedican, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿sí? Debilidades, ahora las debilidades, desventajas de la propuesta, ¿cierto? Falta de fuerza competitiva, aspectos financieros, vulnerabilidades propias desconocidas, flujo de caja, podemos estar muy mal, ¿cierto? Motivación, compromiso y liderazgo para hacer el trabajo, procesos y sistemas, cobertura general. Algunas de estas se plantean como, pueden ser como debilidades, pero también se pueden plantear como fortalezas, y es el mismo planteamiento, pero en este caso pueden estar como fortalezas, ¿cierto? Y aquí también se pueden plantear como debilidades si no tuviéramos esa fortaleza, ¿ya? Aquí me refiero a la pregunta que se están haciendo acá. Amenazas, efectos políticos, ¿sí? Efectos legislativos, efectos ambientales, también es una amenaza. Demanda del mercado, ¿sí? Nuevas tecnologías, servicios e ideas, ¿sí? Pueden ser amenazas. Debilidades no superables, eso es importantísimo, ¿cierto? ¿Qué debilidades nosotros de pronto podamos tener que va a ser no son superables? Grave, ¿no? Pérdida personal clave, ¿cierto? Pérdida de personal clave, ¿sí? Respaldo financiero sostenible, influencia estacionales de clima o de la moda, ¿cierto? Eso es importante, economía local o extranjera, bien importante también. Bueno, aquí esta es una serie de preguntas en cada uno de los 4 segmentos, muy importantes que debemos hacerlos para nosotros responder frente a nuestro ADOFA personal, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan presente. Bien. Aquí vamos ahora mirar la otra diapositiva que dice características que tiene el análisis DOFA, ¿cierto? ¿Qué características tiene? Pues identificación de las fortalezas, debilidades y amenazas y oportunidades que tenemos cada uno de nosotros, ¿cierto? Elaboración y cruzamiento de la matriz, pues eso se hace en una matriz, entonces, que son los 4 segmentos, la figura que vemos, ¿cierto? Pero pues en una matriz, puestos en una matriz, ya la vamos a mirar, ¿sí? Y la interpretación de los resultados, dice, es una matriz de 4 entradas, ya miramos, en ella se cruzan los elementos internos con los externos de la organización, es una matriz para la toma de decisiones. Entonces les voy a mostrar qué es una matriz, les voy a meter en un Excel, ¿sí? Voy a entrar a Excel para que lo tengan ya aquellas personas que no lo tienen claro. En Excel vemos, por ejemplo, que esto es una fila, ¿cierto? De aquí para allá, todo esto es una fila, ¿sí? Y esta fila tiene varias celdas, ¿sí las ve? Cada una de estas es una celda de la fila, ¿sí? Pero también el Excel tiene columnas. Voy a poner verde, columnas. Entonces tiene filas y columnas. Las columnas también tienen celdas, ¿sí las ve? Y aquí aquí se cruza la fila con la columna, ¿sí? Pero también la columna tiene celdas. Cada cosita de estas digamos, es una celda, ¿ya? Y cada una de estas es una celda también, pero en la fila y aquí en la columna. Ahora, ya me quito de acá. Perdón. Y, disculpo, y quito este también. ¿Listo? Ahora, esto es, digamos, el Excel, ¿cierto? Ahora voy a mostrar qué es una matriz. Una matriz es simplemente un cuadro de estos, ¿sí? Como este. Esta es una matriz, digamos. ¿Por qué? Pero sin completa, ¿no? Que tiene unas entradas, que tiene entradas, ¿cierto? Puede tener una, dos o más entradas, ¿sí? Y ya lo voy a clarificar más aquí en el trabajo. Te lo voy a mostrar, nos habla aquí que es una matriz de 4 entradas, pues lo voy a mostrar aquí, ¿cierto? Esta es la matriz de es el mismo Excel, ¿sí lo ve? El mismo Excel. Y esta es la matriz, ¿ya? El mismo Excel, pero esto es lo que se le llama matriz. Se le dice de 4 entradas, ¿sí? Una matriz de 2 entradas podría ser aquí en el Excel, una matriz de 2 entradas nomás, podría ser
Aquí ponerle, por ejemplo, características, no, producto, ¿ya? Aquí vendría el producto y aquí sería el valor, ¿ya? Entonces, producto, por ejemplo, ponerle, puedo comprarme una herramienta, un martillo, ¿sí? Y aquí el valor 15.000 pesos. ¿Listo? Esto es una matriz. Bueno, sí. Bueno, aquí no dije 15.000, sino, sí, 15.000 dice ahí, 15.000. Sí, 15.000 pesos, ¿cierto? Entonces es una matriz que tiene, digamos aquí, un producto y aquí tiene el valor, ¿sí? No más. Y aquí puede tener más, puede tener bar, ¿ya? Y, digamos, uno cruza este, ya le digo, acá, no, pero es que ese no se ve nada. Ese es con el negro, pero yo lo que quiero es hacer acá. Este amarillo con este verde. Digámoslo así, ¿sí? Acá en este punto. Aquí uno ve que le están diciendo martillo y aquí le está dando valor. Y uno al hacer el cruce, acá coloca, en este punto coloca el resultado de estos dos. Es una matriz de doble entrada, ¿sí? Porque tiene que mirar acá, ¿cierto? Y mirar acá para poder colocar acá el resultado. ¿De acuerdo? Y este es el resultado. Entonces, ¿sí? Es una matriz de dos entradas. De una matriz, ¿ya? O también se le llama un Excel o una tabla, también le dicen tabla, ¿cierto? Pero para que tengamos que, cuando siempre escuchemos que una matriz de doble entrada, que una matriz de tantas entradas y eso, pues ya sepamos que simplemente es un cuadro en Excel que tiene varias entradas, o dos, o una entrada, ¿cierto? Entonces es importante tenerlo presente. Para eso nomás le estaba haciendo esto del Excel. Listo, continuamos acá y aquí podemos ver una matriz, dice allá arriba, donde estamos viendo que es de 4 entradas. ¿Por qué? Porque aquí nos preguntan, por ejemplo, esta es una F, la F se refiere a las fortalezas, la O a las oportunidades, la D a las debilidades, ¿cierto? Y la A a las amenazas, ¿sí? Entonces tenemos los cuatro que siempre hemos manejado, ¿cierto? Que estamos manejando, que son estos, ya debilidad, amenaza, fortaleza y oportunidad, ¿sí? Entonces uno puede decir, aquí se colocan las fortalezas, aquí las debilidades, ¿sí? Aquí las oportunidades y aquí las amenazas. Y aquí uno, F1, cuando uno dice F1 quiere decir que ya encontró una fortaleza, ¿sí? ¿Sí? Usted va a cruzar una fortaleza con una oportunidad, ¿sí? Entonces ya vamos a mirar. Y aquí el resultado que va a colocar es un número, pero ya ese análisis lo hacemos después, ¿cierto? Ya vamos a mirar esa parte. Solo estoy diciéndole que es una matriz, ¿cierto? Pero si usted puede acá mismo coger y hacer este análisis con esta, ¿ve? Ya la hizo acá y ya la hizo y lo puede hacer acá también, ¿sí ve? Debilidades con oportunidades, ¿sí? Y colocar acá el resultado. Ya va uno, ya van dos, ¿sí? Pero también puedo hacerlo con amenazas, ¿sí? F1 o F2, ¿cierto? La fortaleza 2 que encontré con la amenaza 1 o con la amenaza 2, ¿sí? También otra. Entonces también coloco aquí el resultado de cruzar esta con esta, ¿sí? Y luego aquí también, para completar los cuatro, la debilidad 2, por ejemplo, la debilidad 3 con la amenaza 2, con amenaza 1, con eso, ¿sí ve? Entonces, aquí nos están diciendo, ¿ya? Es una matriz de 4 entradas. Y aquí lo estamos viendo, porque podemos hacer análisis acá, acá, acá y acá, ¿sí? 4 opciones, 4 análisis. Hacer el análisis 1 acá, F con este, es el mismo, es lo mismo, ¿cierto? Cambia ya cuando se hace una debilidad con oportunidad. Acá se hace una fortaleza con una oportunidad, ya van 2. Una fortaleza con una amenaza sería la tercera y la debilidad con una amenaza serían las 4. Que tenga varias debilidades o varias fortalezas o varias amenazas, eso es otra cosa, ¿cierto? Pero son 4 nomás, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos. Características, ¿qué características tiene el análisis DOFA? Pues, identificación de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Elaboración y cruzamiento de la matriz y la interpretación de los resultados. Entonces, aquí estamos diciendo, es una matriz de 4 entradas. En ella se cruzan los elementos internos con los externos de la organización, los elementos internos. ¿Cuáles son un elemento interno? Por ejemplo, mi fortaleza.
o mi debilidad, eso es algo interno que yo tengo. Los cruzamos también con los externos, que son oportunidades, esas oportunidades que uno ve, ¿cierto? O con las amenazas que puede ver uno por ahí, ¿cierto? Sí, las cruzamos también con ellos, no solamente con lo interno, sino con lo externo también, ¿de acuerdo? Que es lo que nos está diciendo acá. Y aquí está, digamos, como un proceso, cómo elaborarlo. Pues una instrucción, una presentación al equipo que con el que queremos hacer el proceso, ¿cierto? De la DOFA. Luego hay un trabajo individual que se le otorga a cada persona, puede ser, ¿cierto? Así. Y luego se hace un trabajo en equipo, ¿ya? Y por último, un trabajo en plenaria como tal, para mirar los resultados de todo ese proceso de la DOFA. ¿De acuerdo? Se puede hacer así. Eso se puede hacer así, no hay ningún problema. Entonces, esto es una, digamos, esto es una oportunidad que tenemos para hacerla así, podemos hacerla directamente ya en equipo, ¿cierto? Sin necesidad de pasarla por un trabajo individual. Pero esta es una manera que se presenta para hacerlo. Y aquí, pues ya tenemos como, pues digamos, la forma, seguimos con pues, el proceso de cómo se elabora y tenemos las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Entonces la debilidad dice insuficiencia, ¿sí? Dificultad, es una debilidad, carencia interna que limita a las organizaciones en el cumplimiento de la misión. Una debilidad es una carencia interna, ¿sí? ¿Qué es una amenaza? Dice, pues es un elemento, un fenómeno, factor externo que limita a la organización en el cumplimiento de la misión. Entonces, en este caso sería interno. Es una amenaza que amenaza en el cumplimiento de lo que queremos hacer, pero con respecto a nosotros, ¿cierto? Una fortaleza, ventaja, habilidad, recurso interno que favorece a la organización el cumplimiento de la misión, ¿cierto? Una fortaleza que tengamos nosotros. Y una oportunidad, eso es externo, ¿no? Espacio, ventaja externa, porque eso es externo, que aparece en el entorno que favorece a la organización o me favorece a mí como emprendedor en el cumplimiento de la misión. Y aquí tenemos una nota, dice, el número máximo de recomendado es de 5 en cada caso. Siempre es mejor que haya la misma cantidad de cada una de ellas, pues de esta manera se facilitarán los análisis posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo 5 debilidades acá, que sean 5 amenazas y que sean 5 fortalezas y que yo encuentre 5 oportunidades, ¿sí? Eso me facilita hacer el proceso. No es tan complicado, no es tan complejo, es más fácil, ¿sí? Entonces, si yo acá utilizo 6 debilidades, ojalá encontrar 6 amenazas, 6 oportunidades y 6 fortalezas. Pero no es cumplir por cumplir, sino que realmente sean de impacto, ¿cierto? Lo que encuentre sea de impacto, sea importante, sea vital, porque se trata de ese análisis, se trata de eso, ¿no? Y aquí está pues lo que estábamos hablando, la elaboración de la matriz. Y esta es la matriz que se hace en Excel. Esto es hacerlo en Excel. Simplemente voy a copiarlo acá, lo llevo para aquí, para el Excel. Salgo de acá, no guardar. Y vuelvo acá y en Excel es fácil, muy fácil, ¿cierto? La coloco aquí, la pego acá, vea, como una y la hago más pequeña. Y aquí está, vea, yo puedo hacerlo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y una, y aquí está, vea. Aquí hay una, aquí estoy haciendo una. Aquí sería, le pongo el nombre acá arriba, elaboración de la matriz, y aquí sería F1, F2, ¿cierto? F3, F4, F5, ¿ya? Y aquí sería D1, D2, y aquí yo podría colocarle esta rayita más gruesa. La superior, a ver a dónde. Esta, por ejemplo, más gruesa, para que me divida, ¿cierto? Y acá también, para que me divida. Aunque pues puedo hacerlo así, de una sola. Y ya quedó dividida. Y aquí también podría yo, es decir, hacer esto en Excel, ¿sí? Pasarlo acá a Excel. Y le colocaría las letras. Esta podría ser F1, F2, F3, ¿sí? F1, ¿ya? Y así, F2, F3, hasta acá, las que tenga. Dice fortalezas 1, fortaleza 2, fortalezas 3. Aquí son las oportunidades, ¿no? Oportunidades 1, oportunidades 2. Y aquí serían las amenaza 1, amenaza 2, amenaza 3, ¿cierto? Y aquí serían las debilidades. 1, 2, 3, 5.
Si es que queremos de 5, ¿cierto? Entonces no guardo eso, voy a quitarlo. Y vamos acá, y aquí estamos. Esta letra que usted ve acostada, esta M así de lado, quiere decir sumatoria. Lo mismo que acá sumatoria, se debe sumar. Ya vamos a mirar, ¿cierto? Esa parte. Bien, y aquí vamos. ¿Cómo seguimos pues con el proceso de la matriz? Se realiza dando valores a cada una de las casillas en las que se cruzan las fortalezas, las debilidades con las oportunidades y amenazas. Es decir, aquí le debemos dar un valor. Ya miramos cómo se hace. Entonces aquí está la escala a utilizar. ¿Qué valores le vamos a dar? Ahí, digamos, hay varias formas de hacerlo. Hay una escala, ¿cierto? En la escala X dice acá, por ejemplo, dice característica básica de esta escala. Dice escala binaria donde existe influencia y no existe influencia. Es decir, por ejemplo, aquí podríamos colocar acá, en la esta, existe influencia o no existe influencia de la fortaleza y la oportunidad. Entonces, si existe influencia, entonces sería, por ejemplo, 1. ¿Sí? No existe influencia, entonces sería el 2. Si existe influencia, 1. No existe influencia, 2. Solo 1 o 2, 1 o 2, 1 o 2, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, esta escala, digamos, ventajas. ¿Qué ventajas tiene de hacerlo así con esta escala para poder colocar acá, ¿cierto? En los números, la valoración. Dice ventajas, debido a que son solo 2 opciones para decisión en el trabajo grupal, se acorta el tiempo necesario para completar. Pues es más rápido. Eso es lo único, que es más rápido. ¿Sí? ¿Qué desventaja tiene? Es demasiado drástico dando solo 2 opciones, sí o no, punto. Demasiado drástico, ¿cierto? Y al tener menos rango, ¿sí? Menos oportunidad de decir, no, es 1, es 2, es 5, es 4, es 3. Entonces, dice acá, al tener menos rango de decidir, es muy posible que distintos ítems alcance el mismo valor, la misma puntuación final, dificultando la toma de decisiones. Claro, porque aquí es o es 1 o es 2, es 1 o es 2, entonces es 1 o es 2, al final todas van a quedar muy parecidos o van a ser el mismo número, el mismo rango, el mismo valor en la sumatoria. Y entonces va a ser muy difícil tomar decisiones, ¿sí? Eso nos dificultaría también. Si utilizáramos la primera, ¿sí? Esta escala que la binaria quiere decir 2, B2, ¿sí? Que es sí o no. ¿Existe influencia o no existe influencia? Entonces esa no es recomendable. La siguiente que nos recomienda, la siguiente que hay es que no sea 2, sino que sean 3, el 1, 2 o 3. Y esta escala tiene 3 valores. El primero, el 1, no existe incidencia, ¿sí? El 1. 2, existe influencia, ¿sí? Y 3, existe una fuerte incidencia. Entonces, al menos este ya suma uno más, ¿cierto? El tercero, ¿ya? Dice ventajas. Con respecto a la escala binaria, ¿cierto? A esta escala, ¿sí? Amplía el rango de selección, porque ya hay uno más, es el 3, ¿cierto? Uno puede escoger, ¿ya? Y a la vez es relativamente rápido complementarlo, ¿cierto? Completarlo, ¿sí? Porque no son sino 3 nomás. Desventajas, sigue siendo demasiado corta, dificulta la diferenciación entre un ítem y otro, ¿sí? Al final acá, por ser 3 nomás también, aquí al final de la suma va a ser muy parecido, van a ser los mismos, muchos van a ser igual, entonces uno cómo define, cómo prioriza, ¿cierto? Esos valores que le está dando uno ahí. Entonces, este también tampoco pues se recomienda mucho, que solo sean ni la 2, que es binaria, o sea 2, ni esta que es de 3, ¿ya? Aquí sigue otra. Aquí hay dos más, vean. Una escala de 1 a 5 y la escala que es de 1 a 7. Entonces, esta escala de 1 a 5 dice escala de 5 valores. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5. El primero, no existe incidencia. 2, existe poca incidencia. 3, existe incidencia, ¿sí? 4, existe mediana incidencia, ¿sí? Y 5, existe una incidencia determinante. ¡Pum! De una. Uy, esto, claro, esto es importantísimo. Esto incide directamente. Si yo digo acá, por ejemplo, obviamente este análisis es cuando uno ya tiene, ¿cierto? Definido cuáles son las debilidades. 1, la fortaleza 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Pero también la debilidad 1, la 2, la 3, la 4 y 5 que tiene 1, ¿cierto? Porque estamos haciendo un análisis personal. Pero también las amenazas 1, 2, 3, 4, 5. Si las ve, 1, 2, 3, 4, 5. Ya tiene. Y uno que hace, pues no las va a colocar el nombre. No le coloca acá el nombre. Entonces yo puedo decir acá enseguida. Venga, le digo cómo. Yo puedo decir acá, la voy a un poco más pequeña y voy a insertar otro cuadrito de estos, ¿sí? Y voy a decir, para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? ¿Cómo es? Entonces yo digo, entonces acá, entonces
Fortaleza 1, ¿sí? Entonces 2 puntos. Fortaleza 1. Manejo muy bien muy bien las TIC, las tecnologías de la información. Eso es una fortaleza que tengo, ¿cierto? Porque lo hago, ya, es una fortaleza. Entonces F1, aquí ya que le coloqué F1, es la primerita que está acá. Entonces yo digo, voy a cruzar con la oportunidad 1, ¿sí? Con la oportunidad 1. Entonces la oportunidad 1. ¿Ya? Y aquí también tengo, aquí tendría 5 fortalezas, ¿cierto? Pondría 5, solo estoy poniendo una para hacer el ejercicio rápido, ¿cierto? Y aquí tengo también, pues, tendría yo acá, ¿cierto? Las oportunidades. Entonces aquí esta sería oportunidad 1. Voy a poner así, oportunidad 1, ¿sí? Coloco acá, inicio, y aquí la corro para la orilla. Y oportunidad 1. Entonces, ¿cuál sería la oportunidad 1 que yo puedo colocar ahí? Pues... tomar cursos en el SENA, ¿sí? De TIC, ¿ya? Para profundizar más el tema. Esto es una oportunidad que tengo, ¿sí? Entonces yo digo, la fortaleza 1, manejo muy bien las TIC, ¿cierto? Que es importante para el proceso que estamos elaborando, desarrollando, pues la propuesta que queremos realizar, ¿cierto? Y tengo la oportunidad 1, entonces yo cruzaría la fortaleza 1 con la oportunidad 1 acá, ¿ya? ¿Qué valor le voy a dar? Si yo escogí de 1 a 5, de 1 a 5, como dice acá, de 1 a 5 dice, de 1 a 5 dice, no existe ninguna incidencia, existe poca incidencia, existe medianamente incidencia y existe una incidencia determinante. Si yo estoy diciendo que la fortaleza mía es que manejo las TIC, ¿cierto? Y tengo una oportunidad de presentar un curso, hacer un curso, pues yo colocaría entonces aquí, como dice acá, yo colocaría, existe una incidencia determinante, ya con esa oportunidad para yo seguir mejorando, ¿sí? Entonces colocaría el número 5 acá, como ya vamos a ver abajo. Pero esto solamente lo estoy haciendo, digamos, para cómo es que se hace el proceso, ¿cierto? Que es importante. Entonces continuamos acá. Bien, vamos acá. Entonces, de la escala de 1 al 5. Y luego dice ventajas. Con respecto a la escala 1, 2, 3, la anterior, amplía el rango de selección y a la vez es relativamente rápido, ¿cierto? Digamos, hacer el trabajo. Desventajas. En algunos casos es demasiado corta, dificultando la diferenciación entre un ítem y otro, ¿sí? Porque al sumar me dan igual, aquí me da 20 y aquí me da, por ejemplo, 20, por acá abajo con otra fortaleza evaluando también, ¿cierto? Entonces, a veces se me dificulta, pero mucho menos que la anterior, ¿cierto? Muchísimo menos. La otra, ¿sí? ¿Cuál sería la escala a utilizar? Porque estamos mirando qué escala utilizar, ¿cierto? Si la binaria, la de 3 valores, la de 5 valores o la de 1 a 7 valores. La 1 a 7 valores dice características básicas, ninguna incidencia determinante, ¿cierto? Tiene 7, todos estos más porque son 7, el 1 al 7, ¿cierto? Continúa acá, acá faltó, acá falló, pero tiene todos estos valores también, ¿cierto? Y el 7 también, ¿ya? Aquí sería, bueno, aquí faltaron, pero es claro de lo que se trata. Bien, ¿cuál es la ventaja? Con respecto a la escala del 1 al 5, o sea, a esta otra, el rango amplía el rango de selección, claro, pues del 1 al 7. Dice aquí desventajas, al ser más amplia, muchas veces a los expertos no les queda claro el significado de cada valor, además de ser más lento para completarla. Entonces, como son tantos valores, entonces, no, que algo incidente, muy poco incidente, bueno, ¿qué es eso de muy largo, muy poco y muy poco y mínimo incidente? Y entonces, porque son 7, son demasiados valores. Entonces, ¿cuál recomiendan? ¿Sí? Las escalas que recomiendan es la de 1 a 5 y la de 1 a 7. Yo recomendaríamos que hiciéramos el trabajo con esta de 1 al 5. ¿Sí? De 1 a 5. No existe incidencia, existe poca incidencia, no existe incidencia, existe mediana incidencia y existe una incidencia determinante, como en el caso del ejemplo que hice, ¿cierto? Entonces, si coloca uno acá el valor, si es el 1, si es el 5, si es cierto, según esto, para hacerla con esta, ¿de acuerdo? Con esta escala de valores.
que se va a utilizar, la del 1 al 5. ¿De acuerdo? Es esa, la que recomiendo. Bueno, finalmente, ¿cómo completar la matriz? Porque pues esto es una matriz, ¿cierto? Esta es la matriz, ya dijimos que era una matriz de 4 entradas. ¿Sí? ¿Cómo completar? Dice, se realiza completando cada casilla respondiendo a 4 preguntas en dependencia del cuadrante en el que uno esté. Entonces, digamos, hay una pregunta, ¿sí? Para cada cuadrante, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, fortalezas, oportunidades, que es el cuadrante 1. Miramos el cuadrante 1. El cuadrante 1 es el cuadrito 1, el grande, ¿cierto? Este cuadro 1, el cuadro 2, el cuadro 3 y el cuadro 4. Dice, fortalezas y oportunidades. Entonces, cómo sería la pregunta que uno debería hacer de la fortaleza y oportunidades? 19. Si se potencia al máximo la fortaleza, ¿sí? X, la fortaleza 1 en este caso, ¿cierto? Que dijéramos la fortaleza 1, ¿ya? Fortaleza 1, ¿ya? ¿Mm? ¿En cuánto será posible aprovechar la oportunidad, ¿cierto? Para cumplir la misión. Dice, si se potencia la fortaleza 1, ¿cuál es la fortaleza 1 en este caso? Que yo manejo las TIC, ¿cierto? Como pusimos acá en el ejemplo, ¿sí? Manejo muy bien las TIC. Manejo las TIC, no lo digamos muy bien. Manejo las TIC, ¿sí? Manejo las TIC, ¿ya? Perdón, manejo las TIC, ¿cierto? Y la pregunta es, si se potencia al máximo la fortaleza 1, que sería esa 1, ¿en cuánto será posible aprovechar la oportunidad o 1 para cumplir la misión? Y aquí está, vea. ¿En cuánto será aprovechar esta? Pues aquí está, como dijimos que lo hacíamos a valorar del 1 al 5, pues yo diría, existe una incidencia determinante, o sea, alta, y le pondría aquí 5, F1, fortaleza 1, oportunidad 1, le coloqué aquí el número 5. Si no fuera realmente importante, si no tuviera una incidencia de verdad, pues yo diría 1, ¿cierto? Le colocaría 1, que sería acá, no existe incidencia. Pero si yo conozco las TIC y si hago un curso complementario o un técnico en el SENA de las TIC, ¿cierto? Pues voy a mejorar muchísimo más y me potencia. Pues yo coloco lo mayor. Existe una incidencia determinante. ¿De acuerdo? Esta es para el cuadrante 1, siempre. Entonces aquí sería, de nuevo. Entonces, si se potencia al máximo la fortaleza, ¿cierto? F3, ¿sí? F3, la pregunta acá es, ¿en cuánto será posible aprovechar la oportunidad O3 o 1, ¿cierto? La fortaleza 3 con O2, ¿sí? Porque a todas hay que hacerle, ¿no? A todas. D1 con O1 con O2, D1 con O3, D1 con, y acá lo mismo, D1 con O4, D1 con O5 y lo mismo. Y todas así, ¿no? Todas, hasta que te quede todo lleno, ¿no? Ya, acá es donde se suma, ¿no? Acá se suma, ¿no? Este último se suma. Listo, acá da el valor final. ¿De acuerdo? Entonces, este es para el primer cuadrante, cuadrante 1. Este sería el cuadrante 1. F1 O1, ¿sí? De todo esto. F y O son el primer cuadrante. Ahora seguimos. Vamos a ver el segundo cuadrante. ¿Cómo sería para el segundo cuadrante? ¿Sí? Entonces dice, fortalezas, amenazas. Entonces aquí está, ¿dónde está el cuadrito? Que es importante tenerlo. Fortalezas, el cuadrante 2. Fortalezas, amenazas, o sea, F y amenazas, la A. ¿Sí la ve? Sí, fortaleza. Ya pasamos del cuadrante 1 al cuadrante 2. Fortalezas, amenazas. ¿Y cómo se debe hacer? Sí. Si se potencia al máximo la fortaleza, por ejemplo, 1, ¿sí? Esta misma, manejo de las TIC, y la amenaza 1, digamos, con la amenaza 1, ¿en cuánto será posible atenuar los efectos de la amenaza X, de la amenaza 1? Si yo aprovecho esa potencia, ese potencia, acá, esta fortaleza, ¿sí? Si yo aprovecho esa fortaleza, ¿en cuánto puedo atenuar yo esta amenaza? ¿Sí? ¿Ya? Pues puede ser bastante, ¿cierto? Porque hay un problema porque se necesita el manejo de las TIC, ¿cierto? Para llevar cuentas y para llevar todo eso. Y si yo soy el que me voy a dedicar a eso, pues si yo, eso es una amenaza, ¿cierto? Pues yo la voy a atenuar. ¿En cuánto? ¿En 1, en 2, en 3, en 4, en 5? Pues yo puedo decir con la, ¿cierto? Pues en 4 o en 5, podría decirlo yo acá, ¿cierto? ¿Sí? O sea, es un análisis lo que uno hace de la fortaleza con la oportunidad, de la fortaleza con la amenaza, de la debilidad que tenga uno, ¿cierto? Con la amenaza, ¿sí? Y coloca acá, en cada cuadrito. ¿De acuerdo?
Y aquí ya van dos, ¿sí? El primero, el segundo cuadrante y sigue el tercer cuadrante, ¿sí? Debilidades, oportunidades. Y aquí está, vea. Debilidades y oportunidades. Este es el tercer cuadrante, porque primero fue fortalezas y oportunidades. El segundo fue fortalezas y amenazas, el análisis. Y ahora vamos a hacer el análisis de debilidades, de la D, de debilidades con oportunidades. Y la pregunta es, digamos, esta es la tercera, aquí está, cuadrante 3, ¿sí? De adaptarse uno, debilidades, oportunidades. Si se supera al máximo la debilidad X, ¿cierto? ¿En cuánto será posible aprovechar la oportunidad X para cumplir la misión? Porque es con respecto a la misión, a lo que uno quiere hacer, ¿cierto? Y aquí está, ¿ya? Si se supera la debilidad X, ¿en cuántos yo podría aprovechar la oportunidad? ¿En 1, en 2, en 3, en 4, en 5? ¿Sí la ve? Y así con el cuadrante 4 igual, cuadrante 4. Entonces, si se supera al máximo la debilidad X, ¿en cuánto será posible atenuar? Porque ya esto es atenuar, son los efectos de la amenaza, porque es una amenaza, es atenuar la amenaza, ¿cierto? Minimizarla, ¿ya? Para cumplir con la misión que yo quiero desarrollar, ¿sí? Entonces, atenuar. Entonces, vamos a ver cuántos. Entonces, aquí, la debilidad para atenuar esta amenaza, ¿sí lo ve? La amenaza, ¿ya? Es un 1, en 2, en 3, en 4, en 5, ¿cierto? Entonces se haría ahí. Y aquí ya estamos completando las 4 cuadrantes. Y la pregunta respectiva, la manera de hacerla para poder desarrollar, hacer el análisis, poder colocar el valor que nosotros consideremos, el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bien. Y aquí ya está un ejemplo, ¿ya? Aunque no tenemos, como en este caso que sí las puse yo acá, ¿cierto? Acá, vea, puse la fortaleza 1, la oportunidad 1, ¿cierto? Acá en este caso, pues no, nos falta eso, pero ya está diligenciado, ¿no? Ya, digamos, se realiza la sumatoria y se identifican las fortalezas. Después de haber hecho ese análisis, fortaleza 1 con O1, fortaleza 1 con O2, fortaleza 1 con O3, fortaleza 1 con O4 y fortaleza 1 con O5, ¿cierto? Con la oportunidad 5, y así sucesiva con todos, y aquí lo mismo con oportunidad y debilidad, y acá lo mismo fortaleza con amenaza, y acá lo mismo debilidad con amenaza, y después de lleno todo esto se suma. Y aquí es donde se coloca. Si ustedes suman este 3, 3, 3, 2, 4, más 2, más 4, más 5, más 3, más 1, da 30. Y aquí también, si suma esto, da 34. Si usted suma este, da 34. Este es lo que nosotros decimos, que a veces pues no es conveniente que dé muchos así, porque si no va a ser muy difícil, ¿cierto? Tomar determinaciones. Aquí este también suma, da 31. Y si suma este, da 28. Y así lo mismo con este. ¿Ya? Y lo mismo hacia abajo. Suma hacia abajo. Todo, desde acá, desde este 3 hasta este 5. Y la 38. Y así todos. ¿Ya? Entonces dice, se realiza la sumatoria y se identifican las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con mayor puntuación. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que hay que hacer para poder tomar determinaciones. Entonces, si yo digo fortaleza, esta tiene 30. Fortaleza 2, hicimos 5 fortalezas, ¿cierto? 34. Fortaleza 3, 34. Fortaleza 4, ¿sí? 31. Fortaleza 5, 28. ¿Cuáles son las mejores? ¿Cierto? Fortalezas que yo tengo. La 2 y la 3, que saqué 34 en cada una, ¿cierto? Luego le sigue la 31. Pero las fortalezas más grandes que yo tengo sería la 1, la 2 y la 3, ¿cierto? Que sería algo que yo puse, ¿sí? Algo que yo puse, así como puse estas, entonces sería la fortaleza 2. Si yo digo que esta es fortaleza 2, ¿cierto? Entonces yo diría, ay, manejo de las es lo más fuerte que yo tengo. ¿Por qué? Porque aquí está el resultado. ¿Sí? De esta manera, ¿no? Fortaleza. ¿Sí? Ahora, debilidades. Si yo sumo aquí 5, 5, 5, debilidad 1, pues me dio 35. La 2, sumo, me da 30. Sumo la D3, la debilidad 3, sumo, esta. La debilidad 4, ¿cierto? Ese es el análisis porque yo ya lo hice, ¿no? Debilidad, oportunidad y coloqué la cifra. Ahora lo que estoy haciendo es sumar, ¿sí? Todo esto sería una debilidad. Debilidad 1 hasta acá, 35. Debilidad 2, si sumo todo esto me da 30. Debilidad 3, si sumo me da 34. Debilidad 4, si sumo me da 38. Y si debilidad 5 me da 27. Entonces, ¿cuáles son las debilidades más grandes que yo tengo acá? Pues el lado 1 y la 38. ¿Sí? La 4 son las debilidades más grandes. Es de mayor impacto. Yo tengo que tratar de superar eso. ¿Sí?
¿cierto? La habilidad. Ahora, vamos a mirar las oportunidades. Entonces sumo hacia abajo. Las oportunidades se suman hacia abajo, ¿sí? 3, 3, 2, 5, más 1, más 5, más 5, más 3, más 4, más 5, me da 38, ¿sí? Ese signo ya le dije que significaba sumar, sumatoria, ¿sí? La 2, la oportunidad 2, sumo, me da 42. Sumo la 3 y me da 40. Sumo todo esto hasta abajo y me da 38. Sumo esta oportunidad y me da 34. Entonces, las oportunidades, ¿cuáles son las oportunidades con mayor potencia que yo puedo aprovechar? Esas oportunidades que están ahí, ¿cierto? Ahí que uno las puede usar. Diga, sería la oportunidad 2, véala, que me dio 42, y la oportunidad 3 que me dio 40. ¿Listo? Ahora las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas? Que eso ya no es de aprovechar, sino que hay que minimizar, ¿cierto? Esas amenazas, ¿ya? Porque eso es grave. Bueno, entonces esto me sumó 24. Si yo sumo la 2, la amenaza 2 me da 25. Si sumo la amenaza 3 me da 29. Si sumo la amenaza 4 me da 23. Y si sumo la amenaza 5 me da 28. Entonces, ¿cuáles son las amenazas más grandes que tengo? La amenaza 3 y la amenaza 28. ¿Se dan cuenta? Dice, se realiza la sumatoria y se identifican las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y amenazas con mayor puntuación. Ya lo hice. ¿Cierto? Ya lo hicimos. Seguimos. Bueno, ahora, el problema y la solución estratégica general. ¿Qué es el PEG? ¿Cierto? Problema y solución estratégica general. Entonces, es aquella situación problemática que de no ser resuelta por la organización puede dar al traste con el cumplimiento de la misión. ¿Sí? ¿Cuáles son esos problemas? Pues aquí están. Las debilidades, ¿cierto? Y las amenazas son problemas que tenemos nosotros. ¿Ya? Aquí está. Y aquí, entonces, digamos, el problema y la solución estratégica general. ¿Cómo se define? El PEG dice, se identifican las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Eso ya lo hicimos, ¿cierto? Dice, responden a lo siguiente. Dice, si no se superan las principales debilidades y siguen acechando las principales amenazas, o sea, si no se superan las debilidades y las amenazas siguen ahí acechándonos, ¿cierto? Pues entonces ni siquiera potenciando las principales fortalezas será posible aprovechar las principales oportunidades, ¿sí? O sea, si no se solucionan esos problemas, ¿cierto? Pues no hay ninguna fortaleza ni oportunidad que podamos, digamos, aprovechar para poder cumplir con la misión, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo ahí. Luego dice, ¿qué es la solución estratégica general? Entonces dice, es la solución a aquella situación problemática que de no ser resuelta por la organización puede dar, ¿cierto? Al traste con el cumplimiento de la misión. ¿Qué es la solución estratégica general? Entonces, la solución a aquella situación problemática que de no ser resuelta por la organización puede dar al traste con el cumplimiento de la misión. Y eso es lo que estamos buscando acá, cuando hicimos todo este proceso. Estamos encontrando problemas, oportunidades, ¿cierto? Fortalezas y estamos amenazas también encontramos y estamos tratando a través de esto, estamos solucionando. Entonces, ahora aquí, ¿cómo se define? Pues, digamos, aquí ya, la solución estratégica general, ¿cierto? Que tenemos acá. Solución estratégica general. Dice, se identifican las principales amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. Responden al siguiente formato, ¿cierto? Ejemplo, si se potencian, ¿sí? Si se potencian el fuerte sentido de pertenencia, pues eso ya es como, digamos, si eso es un ejemplo, ¿ya? Que estamos que a las personas, ¿no? El sentido de pertenencia, sí que es importante, que se encontró como una oportunidad o como una, ¿ya? Dice, si se potencia, y si, digamos, si se potencia el fuerte sentido de pertenencia y el liderazgo, y si se superan la falta de comunicación, ¿ya? Y la desmotivación, entonces será posible aprovechar la alianza estratégica con las autoridades locales y la fidelidad de los clientes para atenuar los efectos de la fuerte competencia en el alza de los precios de los materiales primas para el cumplimiento de la misión, ¿sí? Entonces aquí lo que se hace es el análisis ya como con estos resultados, ¿ya? Las preguntas, digamos, los ejemplos deben hacerse de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hay que potenciar? El fuerte sentido de la pertenencia, ¿sí? Y el liderazgo, ¿ya? Y se superan la falta de comunicación, también hay que hacerlo. Y la desmotivación, entonces será posible aprovechar, ¿qué?
la alianza estratégica con las autoridades locales. ¿Por qué? Porque esta es una potencialidad que teníamos. Un potencial o una oportunidad, que le llamamos oportunidad, es que se pueden hacer alianzas con las autoridades locales. Pero para poder hacer esas alianzas, pues tenemos que superar esto, potenciar y superar estas dificultades para poder aprovechar esto. La alianza estratégica con las autoridades locales y la fidelidad de los clientes para atenuar los efectos de las fuertes competencias y la alza de los precios de las materias primas para el cumplimiento de la misión. Entonces, fíjense cómo ya después al final uno va uniendo los diferentes aspectos y va redactando de tal manera que le permite a uno, digamos, si hago esto y más esto, puedo aprovechar esto y puedo atenuar aquello y obtener como resultado lo siguiente. ¿Sí? Es ese el paso. Entonces, ¿qué es el posicionamiento estratégico? Porque después de tener ya estos aspectos importantísimos, dice que es el posicionamiento estratégico. Es la posición que debe regir las estrategias a seguir para la organización. Es decir, ya después de haber tenido esos resultados, de haber dicho lo que dijimos acá, ¿cierto? Que vamos a aprovechar, a potenciar el fuerte sentido de pertenencia, etcétera, ¿cierto? Ahora, estratégicamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Para, digamos, la posición de que debe regir las estrategias a seguir en la organización. ¿Cuáles son esas estrategias que vamos a seguir? Entonces aquí, ¿cómo se determina el posicionamiento estratégico? Se realiza la sumatoria de los valores de cada cuadrante. Se realiza la sumatoria de los valores de cada cuadrante. Se selecciona el cuadrante con mayor valor. ¿Sí? Ese es, digamos, el posicionamiento de la estrategia. Entonces aquí están, veanlos. Él es el mismo de arriba. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, ¿ya? Aquí está, ¿vieron? F1 con fortaleza 5 con la oportunidad 5, y aquí están, ¿cierto? Que si ustedes se fijan acá, en este cuadrante, aquí lo que hicimos fue una sumatoria, 90, ¿de acuerdo? Aquí me da 60. Fíjense que aquí hice sumatoria, ¿no? Te me da 3 más 3 más 2 más 3 más 5. Vamos a sumar a ver cuánto me da. Por eso aquí hice sumatoria, ¿no? Aquí le agregamos un cuadrante. Esta fila se la agregamos de esta sumatoria, ¿sí ve? Aquí también le arreglamos esa sumatoria, ¿sí? Les abrimos una fila más, ¿cierto? Para poder sumar, ¿ya? Porque aquí están las de 1 F5, de 1 F1 hasta F5. Y aquí le agregamos esta. Entonces aquí lo que hicimos fue sumar. 3 más 3, 9, más 2, 11, ¿sí o no? Más 3, 14, más 5. ¿Estoy sumando mal? A ver, 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y 5, 16. Estaba sumando mal, ¿sí? Y así todos me dan. Si sumo esto, me da 19. Si sumo esta bajando, esa oportunidad, me da 3. Sí, hasta acá nomás, ¿sí? No es hasta abajo, sino hasta acá nomás. ¿Ya? ¿Para qué? Para cómo se determina el posicionamiento estratégico. ¿Ya? El 4, la oportunidad 4, me da 19 acá, de este segmento. ¿Sí? Y el último, la oportunidad 5, me da 17. Y si yo sumo esto, ¿cierto? Me da 90. ¿Sí? Me da 90. ¿De acuerdo? Me da 90. ¿Ya? Entonces aquí. Entonces, despacio acá. Entonces, 16, 19, 19, 19, 3 y 17, aquí me da 90. ¿Sí? Me dio 90, 16, 19, 19, 19, me dio 90. ¿Ya? Me da 90. Me dio 90. Y aquí. Sí, 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 y sí. Y si ustedes suman también, si usted suma así, acá me da 90. Si suma así, aquí me da 90. Sí, me da 90. Sume ahora sí, sume ahora las amenazas. 14 más 14 más 16 más 11 más 12 me da 66. Ahora súmelo acá bajando. ¿Sí? Las fortalezas, súmelas. 15 más 13 más 15 más 13 más 11 y lo verá que le da 66.
¿sí? Da igual. Por eso es 66. Voy a sumar 14 más 14 más 16 más 11 más 12. ¿Sí? Sumé las amenazas, ¿no? Sumé todas las amenazas. Acá arriba, sumé estas. Igual 66. Ahora, si la sumo bajando, que son las fortalezas, ¿sí? Que vienen de acá, vea, fortalezas. Si la sumo bajando, porque este resultado que tengo acá es el resultado de venir así, ¿no? ¿Recuerda que lo hicimos? Si sumo acá, vamos a ver cuánto me da. 15, pues lo estoy haciendo para que ustedes se den cuenta, más 13, más 15, más 13, más 11. Ahí está, vea, 67. Ahí está, ¿sí? Da igual. Da igual. Y aquí lo mismo, si sumo las oportunidades, pero solo de este cuadrante, me da 22. De este cuadrante me da 22. 23, me da 21, me da 19, me da 17. Y si lo sumo después así, si la sumatoria que me dice acá, me da 102. Y ahora si sumo ya no las oportunidades, sino las debilidades, ¿sí? Así, hasta acá me da 21. Si sumo de 5 hasta 4 me da 21. Si sumo de 3 hasta 3 me da 19. Y aquí igual. Y si lo sumo después bajando, me da 102. Y lo mismo este, igual. ¿Sí? Y aquí me dice, acá me dice, se realiza la sumatoria de los valores. Y dijo, ¿cómo se determina el posicionamiento estratégico? Dice, se realiza la sumatoria de los valores de cada cuadrante. Cada cuadrante es este, ¿sí? Es un cuadrante, 2 cuadrantes, 3 cuadrantes, 4 cuadrantes, que siempre hemos hablado, ¿sí? Se selecciona el cuadrante con mayor valor. Entonces, ¿cuánto nos dio? ¿Cuál es el de mayor valor acá? Pues este, el de las fortalezas, amenazas, debilidades, ¿cierto? Y fue el de las debilidades, ¿sí? Ese es el cuadrante con mayor, ¿ya? El cuadrante con mayor. ¿Y qué nos dice? Ah, me salí en mayor, ¿ya? Porque aquí estamos hablando del posicionamiento estratégico. Y aquí está, ¿cierto? Fueron las de mayor valor. El de debilidades, el análisis de debilidades con oportunidades, ¿sí? Este es de mayor valor 102. Y acá nos dice. Entonces, ¿cuáles son los posibles posicionamientos estratégicos? Ofensivo, ¿sí? La organización, ¿sí? Debe enfocarse en potenciar las fortalezas para aprovechar las oportunidades, ¿sí? El ofensivo, la manera ofensiva. Venga, le muestro acá. Voy a devolverme por acá. Quiero ver. ¿Ya? Más arriba. Aquí está. ¿Sí? Aquí dice aumentar. ¿Sí? ¿Ya? Mejorar. Aprovechar las oportunidades. Disminuir disminuir las debilidades. Y neutralizar lo que nos amenace. ¿Sí o no? Neutralizarlo. No permitir que llegue. ¿Ya? Y aquí estamos en esta. Estamos aquí en ese trabajo. Y acá dice, acá nos dice. Entonces, problema de solución, estrategia general. Ya acá íbamos. ¿Cómo se define el PEG? Acá veníamos ya, ¿cierto? Aquí estamos, en esta. Y nos dio este cuadrante, debilidades. El análisis fue de debilidades con oportunidades, ¿cierto? Y nos dio 102 acá. Entonces acá nos dice, ofensiva, ¿cierto? La ofensiva la organización debe enfocarse en potenciar las fortalezas, ser ofensivo, ¿cierto? Con lo que se tiene, con lo que se sabe, para aprovechar las oportunidades, ¿sí? Defensivo, con las amenazas, ¿sí? Dice, la organización debe enfocarse en potenciar las fortalezas para atenuar el enfoque, el efecto de las amenazas. Entonces, el defensivo, la posición que yo debo tener en cuanto a la defensivo es que la organización debe enfocarse en potenciar las fortalezas, ¿sí? ¿Ya? Para atenuar el efecto de las amenazas. El efecto de las amenazas. ¿Ya? ¿Listo? Y acá, adaptativo. La organización debe enfocarse en superar las debilidades, ¿sí? Las debilidades, superarlas,
prepararme mejor, por ejemplo, debe ser, ¿cierto? Aprovechando una oportunidad, ¿ya? Para aprovechar las oportunidades, ¿sí? Enfocarse en superar las debilidades para aprovechar las oportunidades, ¿ya? Y la supervivencia dice, la organización debe enfocarse en superar las debilidades, para atenuar el efecto de las amenazas, ¿de acuerdo? Y aquí está. Ese es el, digamos, la DOFA que quería presentarles para que, digamos, tener ahí la oportunidad de profundizar un poco en el tema para que ustedes puedan desarrollar esta actividad, ¿cierto? Que es esta que tenemos acá, ¿ya? La DOFA personal para identificar las oportunidades, ya las habilidades personales como emprendedor. Entonces, eso era lo que quería hoy mostrarles y espero que pues el rato hasta aquí tenga, digamos, sea interesante y que puedan ustedes realizar la actividad, ¿cierto? Realizar la actividad. Aquí está, queda grabada, entonces pues para que la aprovechen. Bien, esto es lo que tenía para hoy. Gracias a todos. Espero que puedan, yo subo mañana no la puedo ver, ¿no? No creo que me lo permita subir hoy mismo. Bueno, entonces nos vemos. Muchas gracias. Que estén bien.